Pues nada, bienvenidos a la videotutoría 9, la que vamos a ver, vamos a terminar el tema 4 de implantación de hardware en centros de procesos de datos y vamos a empezar el tema de normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. ¿Vale? Pues ya os acordáis el otro día que empezamos con ello, pues teníamos todos estos puntos dentro del tema 4, que va de, pues eso, desde el 4.1 hasta el 4.5. Y bueno, en este caso ahora estamos en el 4.6, que son las, perdón, un catarro. Espero no molestar mucho con ello. Tenemos unas arquitecturas de alta disponibilidad, ¿vale? Con el punto 4.6 y luego inventariado. ¿Qué es esto de alta disponibilidad? Pues lo veíamos el otro día, ¿no? Sobre todo se configuran a nivel de que se llaman tier, ¿no? Esta normativa que se tiene a nivel 1, 2, 3 y 4. Y es toda esa disponibilidad, el tiempo que pueden tener estar parados en base a este número de tier, ¿no? Ya vemos que el número 4, por ejemplo, debe tener una disponibilidad del 100% y como máximo puede haber una parada de menos de una hora, ¿vale? Los servidores normalmente se configuran en clusters de forma que sea posible reemplazar un sistema averiado de forma transparente y sin un impacto apreciable en el rendimiento global o los servicios proporcionados, ¿vale? Ese clúster de servidores es un grupo de servidores que funcionan simultáneamente bajo una misma dirección IP. Se utilizan comúnmente para servidores que incluyen archivos, impresiones, bases de datos y mensajes. Aumentan la protección de los datos y mantienen coherencia en esa configuración del servidor, ¿no? Pues sobre todo, pues en este caso estamos viendo en esos CPDs, en esta imagen, esos grandes centros de datos. ¿Qué tipo de empresas pueden tener este tipo de centros de datos? A ver si a alguno se le puede ocurrir qué tipo de empresas o qué empresas puede tener este volumen de CPDs a esta altura. Google, imaginaros, Google como, sí, sí, Amazon también. Toda la parte de Amazon de Web Services, del AWS, eh, que necesitas arrancar servicios cada poco, necesitas ese tipo de servicios, de servidores. Eh, Azure también de Microsoft, es otro tanto, que necesitas tener esa disponibilidad, ¿no? Y Google, pues os cuento todos los servicios propios de Google. Y imaginaros un poco siempre el ejemplo de YouTube, ¿vale? YouTube, estás viendo vídeos cada segundo en el mundo, se ve vídeos en todo el mundo, ¿no? Pues necesitas tener toda esa disponibilidad. Recordamos la CIA. La CIA tendrá otro sistema también y ordenadores súper secretos de estas cosas, ¿no? También lo tendrán. El RAID 0, acordaros que era, pues en este caso, pues las diferentes configuraciones que teníamos para poder utilizar los discos dentro de estos tipos de servidores, ¿no? Sobre todo también con la tolerancia de fallos y todo esto. Con el RAID 0 lo que se hace es los discos, en este caso si veis disco 0 y disco 1, se visualizan en el equipo como un único volumen, lo vemos como un único disco, y lo que hace es está distribuyendo en cada disco los datos hacia cada lado. Hace como una distribución de carga del mismo, ¿no? En el RAID 1, lo que se hace es los discos como si fuesen espejo, ¿vale? Tenemos dos discos, pero el sistema sigue viendo uno y los datos están duplicados, ¿vale? Esto es una medida de seguridad. Yo tengo en el disco 0 y en el disco 1 siempre la misma información, ¿vale? Yo, por ejemplo, os decía, yo tuve un disco RAID 1 que se me fue al carajo los dos en un problema que tuvimos aquí en casa y perdí los datos, ¿vale? Pero tenía configurado el RAID 1. RAID 5, la información se distribuye a lo largo de todos los discos duros, aunque se reserva espacio en el disco, tamaño de las unidades, para hacer la paridad. ¿Vale? La paridad es para tener una comprobación de datos o si falla algún tipo. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos guardando la información en varios discos duros para protegerte en caso de que alguno falle. En este arreglo de RAID 5, además de los discos que almacenamos, se guarda esa paridad. La paridad es una especie de suma de verificación, parecido a si lo visteis a lo de el MD5 o el SA, no me acuerdo qué número era, que son comprobaciones para ver que el archivo sea el que estamos descargándonos en muchas páginas. Se calcula a partir de los discos almacenados en otros discos. Si un disco falla, la información de paridad nos va a permitir
que se pueda reconstruir los datos perdidos, ¿vale? En el disco averiado. Es otra medida de seguridad. Esa paridad nos va a permitir volver a completar la información que estaba perdida. Eh, es una especie de respaldo matemático para recuperar esa información. Y en el caso de RAID 6 es casi igual al RAID 5, lo que pasa que añade otro nivel más de paridad, lo que hace que tengas pues otro nivel de seguridad y pueden pasar hasta que dos discos fallen, ¿vale? La diferencia de 5 a 6 es que el 6 tiene más, otro nivel mayor de paridad y nos permite, pues eso, que incluso pueda haber dos fallos en los discos, dos discos fallados, ¿no? Fuentes de alimentación redundantes, sobre todo los SAIs, es lo más importante. El SAI es el sistema de que si se nos va la corriente, eh, es un sistema de alimentación ininterrumpida. Si se va la corriente, nos mantiene, pues, en función de la carga que tenga ese SAI, pues nos puede garantizar, pues, una hora o igual, yo que sé, 5 horas de electricidad dentro del sistema para poder volver a recuperar luego los datos o no perderlos, ¿vale? O, por ejemplo, si vemos que el corte de luz está siendo muy largo, que nos permite hacer un apagado seguro, ¿vale? Es súper importante porque, claro, por ejemplo, una de las cosas que puede pasar son sobretensiones, cortes de suministro, puede pasar muchas cosas y necesitamos tener que esa información o ese datos o ese sistema se pueda apagar de manera segura, ¿vale? Los SAIs pueden funcionar de tres formas: que estén fuera de línea, reciben el suministro eléctrico de la red principal y el SAI únicamente actúa cuando no hay corriente. En línea interactiva, los SAIs se intercalan entre la red y los equipos, pero solo actúan en caso de caída del suministro. O en línea, se intercalan, pero además alimentan en todo momento a los equipos proporcionando una corriente alterna que ellos mismos generan a partir de una corriente continua, ¿vale? Puede ser esas tres formas de trabajar. Y dentro del control y la gestión de equipos remotos, pues nos podemos encontrar, pues, herramientas de software que nos permiten controlar remotamente estos CPDs, ¿vale? Muy importante. Si podemos controlarlos remotamente, mejor, porque no estamos todo el día, sino tenemos que estar físicamente donde el CPD, ¿no? Nos permite comprobar su estado, funcionamiento y realizar operaciones de mantenimiento, incluso en los momentos en que el personal técnico está fuera de las instalaciones, ¿vale? Es el típico clásico. eh, por ejemplo, nosotros como técnicos estamos trabajando, bueno, sabéis que uno de los trabajos de técnico muchas veces es estar de guardia, ¿vale? No sé si tenéis algún compañero o si teníais esa percepción de este trabajo, os puede tocar estar en guardia en casa. Vosotros vais a estar haciendo lo que tengáis que hacer, como estas historias, pero os lleváis el portátil por si acaso pasa algo. Entonces puede pasar que el servidor se caiga, que haya un corte de lo que sea, de los servicios y lo que sea, os llamen y tengáis que conectaros desde casa, ¿vale? Es un clásico porque no siempre vais a estar allí. O salvo que haya un sistema de 24 horas y estéis a turnos, que también pasa, ¿vale? Lo que pasa es que eso es más bien para soporte. ¿Vale? Pues dentro de estas herramientas comprobamos el estado del funcionamiento, se pueden realizar las operaciones de mantenimiento a nivel remoto, puede haber una aplicación en el servidor o uno de varios clientes y luego, pues, los que son las simples, accesos simples, son el Telnet y SSH, que es para acceder de forma remota a lo que es la terminal de los equipos, y si no queremos más complejo, que queramos acceder a nivel visual también o para otras herramientas, está TeamViewer o VNC, ¿vale? Dentro del inventariado de hardware, lo importante es tener claro qué datos se van a almacenar, ¿no? Pues el ciclo de vida de los componentes que tenemos, ¿no? Pues saber que la tarjeta gráfica que instalamos, perdonadme por la tos, pero es que yo estos cambios de temperatura me destrozan, ¿eh? Los ciclos de vida de los componentes, el servidor, que si la tarjeta gráfica, lo que estemos instalado, la memoria RAM, qué software instalado tienen los equipos, firmware y aplicaciones, también saber qué actualizaciones podemos hacer a nivel de firmware, si actualizamos la BIOS, privilegios de acceso de usuarios o de grupos, saber quién puede acceder a qué software y a qué componentes, describir las incidencias, si hay incidencias en los equipos, pues tener un listado y un histórico importante para poder saber qué pudo haber pasado en cada momento.
y luego, pues, en función de cómo vaya cada componente y de todo lo visto hasta ese momento, poder realizar propuestas de mejora o actualización de los sistemas. Yo sé que la documentación, como digo siempre, es lo que todo el mundo queremos que exista y lo que al final casi nadie hace, ¿vale? Es de las cosas que más eh, trabajo nos puede generar si no está hecha, ¿vale? Porque al final perdemos mucho tiempo por culpa de que no exista. Tiene que ser clara, exhaustiva y posible, bien estructurada, siempre actualizada y si puede ser con diagramas explicativos, pues por ejemplo, imaginaros, si tenemos, si tenemos instalada una red en una empresa, ¿creéis que tienen que estar documentadas cada puerto, cada toma numeradas y saber dónde está enchufada en el switch? Sí, porque si no lo está, imaginaros, si teóricamente debería, eso es, sería lo suyo. Si no lo está y no está documentado, puede pasar de todo en esa red y luego vete tú a saber a buscar el fallo, ¿vale? Eso es buscar una aguja en un pajar, por ejemplo. Entonces, todo eso, como trabajo vuestro, yo os diría que lo más sensato sería, a ver, voy a decir una expresión un poco fea, que es cubriros el culo, entre comillas, ¿vale? Pero más allá de eso es la seguridad en el trabajo de que pase cualquier cosa y podáis detectar el error en lo antes posible, ¿vale? Fases y objetivos del inventariado, pues hay diferentes fases, sobre todo, pues eso, el conteo de equipos y componentes, tanto internos como periféricos, y revisar esa documentación asociada a cada elemento registrado. El objetivo del inventario es conocer, saber cuánto hardware, de qué tipo y en qué estado, si existe alguna diferencia entre registros y elementos inventariados, y luego la discrepancia, ¿no? Saber si hay instalaciones sin permisos, si se pudo haber comprado, bueno, o existe, bueno, por ejemplo, eso, lo del desguace, ¿no? O venta de equipo, de dispositivos si ya no funciona o lo hicimos una actualización, por ejemplo, o pérdida o préstamo de la situación del elemento, ¿no? Eh, los datos son poder y son información. Y en este caso, ya os digo, por ejemplo, software como el que tenéis aquí, que es Open Audit, pues nos permite, pues eso, identificar todos los elementos y componentes que tenemos, e incluso los equipos podemos asignarles IPs, saber quién es el empleado o el trabajador que lo tiene, y tener todo un registro de todo esto de una manera detallada, ¿vale? Podéis utilizar un Word, un Excel, lo que queráis, pero existen herramientas como esta que la verdad que nos cubre muchas partes porque al final el saber, por ejemplo, este nombre que es un servidor que tiene esta dirección IP con este equipo y ir añadiendo pues, todos los componentes que están dentro de él, ¿vale? Pues eso, luego en el software saber todo lo que está instalado y luego, por ejemplo, la página de cuando ya esta información está toda bien cuadrada, pues saber los dispositivos, sistemas operativos y poder hacer informes. Es súper importante tener este tipo de información para hacer informes y saber las necesidades de la empresa, ¿no? Y de esta manera también, pues eso, incluso veis lo que os decía, los ordenadores, ver hasta nivel de qué otros procesadores, cuánto es el procesador, bueno, qué tipo de procesador, ¿vale? Podemos acceder a búsquedas y tener pues todo esto súper claro. Por ejemplo, OpenAudit, por lo que estoy viendo que está en localhost, es una instalación de una aplicación web, ¿vale? Vamos a un tema que muchas veces lo que es la normativa de prevención de riesgos laborales parece que es algo que siempre está ahí, pero claro, cuando, no sé vosotros, yo voy a hablar de una experiencia que viví en una empresa, yo en una empresa murió un compañero nuestro en una de las máquinas que yo estuve mucho tiempo trabajando con ella, ¿vale? Y fue por una negligencia que hubo ahí, un poco en parte por el trabajador y en un gran parte por la empresa, ¿vale? Y es de las cosas que cuando hay medidas de seguridad, yo soy el primero que me pongo bastante serio porque pueden pasar esas cosas, ¿vale? ¿Cuál es el mayor riesgo que corren los trabajadores o los empleados cuando estamos hablando siempre de riesgos laborales? El confiarse. Cuando hace falta que hay que arreglar muchos equipos, cuando hay 20.000 historias y empiezan las prisas, muchas veces paramos y nos olvidamos de los riesgos. Pero, por ejemplo, yo que trabajaba en máquinas físicas, cuando estuve una época ahí trabajando en una fábrica,
Yo llegaba y si tenía que limpiar una máquina, por ejemplo, que me podía pasar, yo cogía, tocaba todas las setas de seguridad, veía, teníamos otras medidas de seguridad extras, yo hasta que la máquina sabía que el 100% no se iba a mover porque le cortaba corriente, paraba todos los sistemas, lo dejaba todo parado, yo no me metía debajo de la máquina. Miguel le acaba de dar al clavo de por qué fue ese accidente laboral. ¿Ves? Fotocélulas anuladas. Os explicamos si el resto de la gente no sabe lo que es. Las fotocélulas, para verlas rápidos, es el sistema que tenemos en los garajes para cuando se baja el portón, si pasamos nosotros por delante, para y vuelve a subir, ¿vale? Esas fotocélulas clásicas, que es donde yo creo que es el uso que la mayoría de la gente vimos, ¿no? Pues que las máquinas de producción o en la industria, muchas veces esas fotocélulas, no, bueno, pues claro, porque las máquinas muchas veces van anidadas y la información no se pasa, simplemente llega, por ejemplo, yo era una fábrica de piensos, llegaba un saco a una máquina de coser, cosía y luego lo pasaba a otra máquina. Sí, por lo que fuera, la fotocélula, pues recibes información, te para la máquina. Entonces, muchas veces, para que no se pare esa máquina, se anulan esas fotocélulas para que el sistema funcione. ¿Qué pasa? Que esas fotocélulas son medidas de seguridad, ¿vale? Pasa, pasa y muchas veces, si no es un punto crítico, no pasa nada, o bueno, o lo que puedes hacer es que de repente se te líe un poco la máquina porque hay una incidencia y se juntan, en ese caso, varios sacos o lo que sea, pero si, por ejemplo, en el caso de este caso era el paletizador donde estaban los palés, pues cogió y se metió, bueno, le chafó la cabeza. Fue el que quedó con la cabeza por ahí en media, una frejadora de palés. Mira, joder, si al final vamos a saber todos del sistema. Eso es, en ese tipo de máquinas es súper complejo porque la podemos liar muy gorda y muy rápido, ¿vale? Y sobre todo por eso, por la rapidez. Te piden hacer las cosas súper rápido y eso, en un palé hay que frejarlo y tiene que estar hecho porque viene de este palé, luego viene otro y tiene que estar todo ya, ¿no? Pues siempre en riesgos, por ejemplo, yo recomendaría en informática ir con pies de plomo. Sí, sí, ¿ves? Otro las fotocélulas. Es un clásico y eso es una negligencia por parte de la empresa muy gorda, ¿eh? Porque al final, a ver, como trabajadores es una mierda porque al final tienes que trabajar y currar y bueno, al final hay que tragar con ciertas cosas. Pero claro, el que se juega el pellejo ahí somos nosotros, no es el jefe que tomó la decisión, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias positivas en el trabajo de la prevención, de identificación de riesgos? Hay que tener cuidado y sobre todo, para mí, la clave es no, o sea, yo no me fío de nada, de ninguna máquina ni de nada. Entonces siempre voy diciendo, lo primero, empiezo a mirar toda la seguridad y con eso, a partir de ahí, ya me gestiono como veo, ¿no? Y sobre todo, tratar de no tener prisas. Las prisas es que es muy mal compañero de trabajo. Consecuencias positivas de identificar riesgos. eh, Obtención de recursos económicos, pues permite a que realmente bueno, este no, punto no lo tengo tan claro, que es la defensa de objetivos comunes, empatizar. Oye, lo que se tiene que hacer en este caso de esa obtención de recursos es en el compañerismo, ¿no? El saber qué riesgos tenemos en las empresas y buscar la socialización y buscar que se mejore. ¿Cuáles son las consecuencias negativas en el trabajo? Los riesgos, accidentes, más de lo que pensamos. Muchos accidentes a veces os dije que se producen por chuminadas, con tonterías. Contacto con sustancias nocivas. Si vas a trabajar con productos químicos, protégete. Por ejemplo, yo en la fábrica de piensos trabajábamos con hierba. Cuando tiras un fardo de hierba al suelo, adivinar qué pasa. Se levanta una polvareda de color verde o amarillo, dependiendo de si era alfalfa o hierba, que todo ese polvillo que hay, si no te pones una máscara, va a tus pulmones. Es como la mina. Es silicosis total. Entonces, si eso lo haces todos los días y no te proteges, eh, primero, con perdón, el tonto eres tú. ¿Vale? Yo al principio, las primeras veces, porque tampoco controlaba mucho, yo lo hacía sin mascarilla y cuando ibas sí, sí, y luego cuando te vas a limpiar los mocos, salirte verde de todos lados. Y tú, hostia, que esto no tiene mucha pinta de ser bueno, ¿no? En informática, pues por ejemplo, es muy importante la ergonomía. Ya sabéis que sillas, que estar bien sentados y demás, muy importante porque vamos a estar mucho tiempo sentados, ¿vale? El- en este caso,
también, pues incluso habría que ver si el trabajo que estamos haciendo es el deseado o es el que tiene que estar realizándose en ese momento con esa seguridad y luego pues la estructura jerárquica, ¿no? Importante pues dejar claro a la empresa o a quien le corresponda, porque también están los técnicos de prevención de riesgos laborales o los que se encargan de eso, las empresas, dejarles bien claro cuáles son los riesgos, ¿no? Dentro de los peligros de la empresa, primero es un riesgo laboral, que es un daño derivado del trabajo. Pues, por ejemplo, profesiones que de su propia profesión les puede. A mí me llama mucha atención los fisioterapeutas. Un fisio que te destroza cuando vas a él y está todo el rato trabajando con las manos, así como trabajan fuertes, van a necesitar otro fisio que les cuide a ellos también. Porque si es el típico fisio de toda la vida que lo hace todo físico en vez de utilizar máquinas como hacen a otros o las agujas, el nivel físico de exigencia de ese trabajo ya es grande, ¿no? Riesgo laboral grave o inminente, ya os lo decía, sobre todo en producción, en fábricas y demás. Vosotros podéis trabajar de informáticos en alguna empresa industrial, ¿vale? Que tenga un sistema de ordenadores y sois el técnico. Igual os toca ir a máquinas porque tengan una conexión con un ordenador y pues tendréis que tomar las medidas oportunas para trabajar con eso. Eh, Dentro de esos riesgos, si no se tienen en cuenta y al final no se pusieron las medidas, se va hacia el accidente laboral y en uno de los escenarios, que puede ser pues nada, un accidente laboral, puede ser que no pase nada, otro que derive una enfermedad profesional y el peor escenario que sería que el trabajador muera, ¿no? Entonces, la enfermedad profesional también, pues bueno, tener en cuenta que no siempre, a veces, aquí el tema legal es complejo, porque muchas veces, aparte de accidentes laborales, que te reconozcan una enfermedad profesional, a veces a nivel judicial no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, otro motivo más para tener que protegernos en los trabajos, ¿no? Vamos por aquí. Factores de riesgos, pues de las condiciones de seguridad estructurales y de manejo de equipos, ¿vale? Esto es parte de cómo está montado la empresa o lo que tenemos de equipos. La propia estructura nos da ya unas condiciones de seguridad, mejores o peores. Derivados de las condiciones ambientales, pues tenemos agentes físicos, los químicos y biológicos. Eh, pues por ejemplo, mm, si trabaja, yo lo de aparte, bueno, en la fábrica de piensos teníamos la central lechera asturiana, que es fijo que la conocéis, pues yo estuve ahí, trabajaba mi padre y luego trabajé yo. Una de las cosas que yo me pongo malísimo siempre que me tengo que acercar por allí es que donde se hace la leche, a mí me huele como a la típica lejía esta de las piscinas cuando se limpia todo el cloro este, ¿no? Con nata. Es una mezcla de olores así de nata con eso, que es horroroso, y entonces ya sabes que estás trabajando con agentes químicos y físicos, bueno, químicos sobre todo, en, en ese tipo de industrias. Ostras, hay que protegerse. Prefiero, no es tan sencillo. O, por ejemplo, otra máquina que había, que era la que hace las botellas de plástico, que se hace por extrusión, ¿vale? Nosotros teníamos la broma y no broma de los que trabajaban allí, los llamábamos nenucos, porque decíamos que el plástico los vapores de esos plásticos les dejaban estériles. Y hubo unos cuantos casos de gente que se quedó estéril en esa sección, ¿vale? Pues otra vez, la protección que a veces, o otro caso que hay, por ejemplo, parece una tontería. Los silos que hay en las fábricas de piensos o en las granjas de ganaderos, hay que limpiarlos de vez en cuando. Claro, hay que limpiarlos porque dentro de esos silos se generan vapores y no es la primera vez que un silo explota, ¿vale? Por ejemplo, por la fermentación. Tú tienes harina de maíz o harina de cebada, que por cierto, la cebada es la base de la cerveza, ¿no? Entonces, eso fermenta y empieza a oler como a cerveza por ahí. Pues para poder limpiar esos silos grandes, hay que contratar empresas que la gente va vestidos como buzos y tienen que entrar ahí a limpiar porque si no, tú te puedes quedar muerto dentro del silo. Si hay un momento de la fase que tú bajas a un nivel que desaparece el oxígeno y te quedas ahí. Entonces, por eso os digo que muchas veces, yo que tengo la sensación a veces de que de los riesgos de las empresas no se tienen tan en cuenta y de repente empiezan a aparecer problemas por todos lados, ¿vale? Porque es la propia condición de donde estamos trabajando genera esos riesgos, ¿no? Y luego de la carga y la organización del trabajo, pues carga de trabajo, obviamente.
Cuando empiezan las prisas, hay que sacar no sé cuantísimas cosas, pues empieza un poco el caos y luego la organización. Si no hay una organización que permita, pues por ejemplo, tener descansos o pensar en no llevar al límite a las máquinas también, por ejemplo, porque si hay mucha carga y el jefe lo único que hace, o el jefe de fábrica o el encargado o quien esté, es darle más caña, igual se cargan las máquinas, ¿vale? Dentro de las estructurales, pues mirar, tenemos superficies de tránsito, pasillos, escaleras, espacios de trabajo e instalaciones, ¿vale? Imaginaros que tenemos un CPD a dos alturas, ¿vale? Puede pasar que tengamos pues, una estructura metálica, que tengamos un suelo y dos plantas de arriba abajo, ¿no? Pues imaginaros que se le ocurre al que diseñó esa estructura, en vez de hacer una escalera decente, pues hacer la típica escalera de subir hacia arriba, ¿no? Pues hay que tener cuidado porque en ese tránsito te puedes caer. Y si es una altura considerable, pues te puedes hacer daño, bastante daño, ¿no? Y dentro del manejo de equipos, pues claro, qué máquinas estamos trabajando, qué aparatos tenemos y luego instrumentos o instalaciones que se utilicen en el desarrollo de la actividad laboral. Por ejemplo, también, eh, ¿os tocó alguna vez algún equipo que tuviese una derivación? Derivación me refiero a, por ejemplo, que algún componente electrónico del equipo esté haciendo, bueno, esté compartiendo su electricidad contra la estructura o sea, contra la caja del equipo o en un portátil contra los elementos de la carcasa, ¿vale? Eso a veces pasa y ¿qué suele pasar cuando tiene una derivación? Que tú vas a tocar el ordenador y ¿qué pasa? Charrascazo, chispitas. Sí, sí, te pega un taladrazo. En el caso que trabajamos, a ver, si la derivación forma parte de los componentes, sí, sí, eso vamos a verlo. El, si eso pasa con la parte de la transformación, cuando estamos trabajando con los 4 voltios o los pocos voltios que tienen los equipos, porque sabéis que tenemos que bajarle para usar las fuentes de transformación, ¿no? Eh, bueno, pues es un chispazo alegre, ¿no? Esto de que te pica un poco y dices tú, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Pero claro, si el chispazo es el de la electricidad directamente, que es de 220, pues ya te hace bastante o sea, te pega un petardazo que flipas, ¿vale? No sé si os hago una vez, yo de pequeño, pues la típica idea de vamos a meter los dedos en el enchufe, ¿vale? Ese petardazo es más gordo y te deja la mano medio muerta en un rato, ¿vale? ¿Cómo se puede solucionar? Pues habría que buscar, si vas por ejemplo, si estás buscando la derivación, hay que buscarla. Si te pega un petardazo el equipo, aunque sea esos leves que decimos, hay que buscar la derivación. Yo pararía, apagaría el equipo y iría comprobando mira, lo tengo aquí a mano. ¿Sabéis qué es esto, no? El tester, el multímetro, ¿vale? El, Cogemos, quitamos equipo y componente a componente, ver qué pasa ahí, ¿vale? Eso, o si te da igual los chispazos, sigues igual, pero yo creo que hay que darle, hay que revisar. Sí, sí. Y una vez que detectes el elemento, cambiarlo y fuera. Agentes físicos. Los que están presentes en la vida laboral cotidiana, pues imagina los ruido, vibraciones, los cables también, sí, sería importante, porque luego los cables también, hay una de las cosas que la gente no es consciente. Por ejemplo, una de las cosas que hace la gente, y yo me pongo muy malo, es coger los cables de electricidad y empezar a darles vueltas, ¿vale? Y enredarlos ahí donde sea. No es buena idea, sí, lo de los condensadores. Si no los descargas, lo que dice Josep, te puede pegar un buen petardazo. Eh, cada corriente eléctrica viene acompañado con el campo electromagnético, ¿vale?
Si damos vueltas a varios, pues el típico alargador que tienes muchísimos cables y le empiezas a dar vueltas, eh, hay dos problemas. Lo que decimos, que se pueden interferir entre ellos y luego, ¿qué pasa cuando a un cable le das muchas vueltas? ¿En qué se va a ir convirtiendo poco a poco? En una resistencia, ¿vale? Entonces le estás metiendo resistencia a un cable que no debería tenerla. Entonces, bueno, ya estamos ahí ya con cosas que no se deberían hacer. Lo del ruido, yo que trabajaba en esa fábrica de piensos, no os podéis ni imaginar lo que era tener los, ¿cómo se llama esto? Para moler el maíz, los motores que hay allí para los molinos, para todo. Mi madre, no sabéis el ruido que se montaba allí y si tú no tienes los cascos para taparlo, pues sabes que eh, te estás fastidiando pues, tu audición, ¿no? Vibraciones, más de lo mismo. Imaginaros, pues eso, toda la gente, parece una tontería. Eh, el tren, gente que esté trabajando en el tren todos los días, pues esa vibración del traca-traca, los frenazos, todo eso también les puede derivar en posturas del cuerpo que no están bien. La temperatura, parece que no, pero bueno, la gente del sur, que os voy a contar, trabajar a 40 grados, pues no es de las cosas que más ilusión creo que os haga, ¿no? Y radiaciones, pues ya nos vamos pues eso, a sitios donde pueda haber radiación, pues habrá que ponerse las pilas también con las medidas de protección necesarias, ¿no? Radiaciones no hace falta pensar en Homer Simpson ni en la fábrica o sea, ni en una, ¿cómo se llama esto? Ni una nuclear, simplemente pues una radiografía en el hospital, eso es, o tomografía, eso es lo que hay. La gente, pues si lo visteis muchas veces, van con como un chaleco antibalas que es el protector que tienen ellos para que no les dé esos efectos de las radiaciones, ¿no? Agentes químicos, muchas empresas trabajan con ellos. Hay que tener en cuenta también qué tipo de contaminación, si puede estar expuesto, la concentración, si por lo que sea alguien pues lo pueda tomar o por accidente pueda pasar algo de eso. Y luego, pues, si es asfixiantes, químicos, corrosivos, cancerígenos, irritantes, pues bueno, hay ahí un telar de químicos que hay que tener mucho cuidado con ellos. Y biológicos, pues eso, imaginaros todo el tema de investigación de infecciones y bacterias, todo lo que puede haber ahí, ¿no? Derivados de la carga de trabajo, cuidado con la fatiga física. Yo cuando empecé a trabajar en la fábrica, que me tocó de mozo de almacén, eh, yo llegué a cargar sacos de 50 kilos, ¿vale? Una barbaridad. Porque hay que estar loco perdido para eso. Ahora, por normativa, los sacos tienen que ser para hombres máximo 25 kilos, en caso de las mujeres máximo 10 kilos, las cargas, ¿vale? Estábamos como cepillos. Vamos, yo me acuerdo, sacos de 50 y 40 kilos, los levantábamos al final porque al final coges fuerza y demás y formaba parte del trabajo, pero es una barbaridad. Y luego la fatiga mental, pues hay que tener en cuenta. Y la fatiga mental, claro, ¿durante cuántas horas? Teóricamente bueno, sí, te dicen que es lo máximo, sí, pero luego habrá que ver, claro, claro, lo que dice Rogelio. Y luego, Antonio, las horas teóricamente son la jornada de 8 horas laborales, pero claro, no son 8 horas enteras todo el rato llevando esos pesos, porque hay paradas y demás, pero bueno, aunque estuvieses 4 horas cargando sacos, bastante es, ¿no? Pero luego hay técnicas para hacerlo bien. Arrimábamos el palitzador para simplemente desplazarlo. Bueno, todo eso, ¿no? Claro, claro. Es que ya época. Claro, 11 horas y segundo día es 14. Nada, barbaridades. Mira, vamos al siguiente punto a partir de lo que dice Antonio. Jornadas laborales de 11 horas, jornadas laborales de 14, eh, te llevan a fatiga mental. Los trabajos tipo informáticos, no sé, ya lo veréis. Yo de las cosas que me sorprende mucho, yo como programador, eh, me cansa mucho más pensar y hacer los programas que tirar de sacos. Me parece una tontería. Yo decía, joder, pero si yo tiraba unas barbaridades y no me cansaba como ahora. La fatiga mental es bestial. Cuando tienes que pensar, cuando tienes que buscar soluciones, cuando hay que hacer creativo algún problema, hostia, el tirar de la cabeza cansa bastante, ¿no?
Y luego, pues, organización de trabajo, puede haber alteraciones psicológicas, ¿vale? Sobre todo, pues, bueno, ya sabemos cómo son los entornos de trabajo, relaciones y los contenidos, pues puede haber un entorno de trabajo, pues eso, pues amigable, estable, o puede ser un caos, ¿vale? Ya sabéis que, pues, sobre todo muchas veces, pues decisiones que toman las empresas o diferentes escenarios con compañeros de trabajo se puede complicar la cosa, ¿no? Y hacías 12-24, Ian. Bueno, no está mal. Con 29 ya eres como una persona de 98. Yo tengo la sensación también de haber trabajado en esos trabajos y sentirme como el típico abuelo que cuenta la anécdota de, pues yo, cuando yo trabajaba, yo hacía, hacía estas cosas, ¿no? Siempre estoy con la historia de las batallitas del abuelo. Importante tener en la evaluación de riesgos laborales, tener un procedimiento, valorar todos los riesgos que nos han podido evitar, tomar decisiones de las medidas preventivas que conviene poner en práctica, estudiar todos los puestos de trabajo, identificar los riesgos que pueda existir y luego consultar a trabajadores y representantes. Yo en este punto voy a poner un inciso y esto realmente, vale, está muy bien, pero o sea, ¿cuándo se hacen las empresas este trabajo? Esto las empresas se hace después de un accidente, ¿vale? Una de las maneras que tienen, a ver, si hay riesgos obvios y ya están identificados, pues se meten dentro del plan y el proyecto y tal y se lleva, ¿no? Pero esto que está aquí en esta transparencia es el clásico ejemplo de que no se mira hasta que hay un accidente. Yo acabé un turno de noche en un hospital, no por mí, por otro compañero que se nos cayó por unas escaleras y tenía un Cristo en la pierna y yo terminé el turno mío en el hospital acompañándolo. ¿Vale? Y dije, bueno, pues nada, pues esta noche me toca hospital. ¿Vale? Entonces esas cosas, entonces cuando pasó eso, vinieron, es que fue tal cual, cuando pasó ese accidente, vinieron los de riesgos laborales, analizaron todo el tema de esa escalera, que era bastante, era chunga, la verdad que estaba muy mal montada, y empezaron a ponerle, pues los típicos estos, no sé cómo llamarlo, este corchopan que hay ahí para que si te caías, tapar los picos, bueno, todo ese tipo de cosas lo pusieron pues después del accidente, pero antes del accidente cualquiera se podía haber escalabrado allí. Pero bueno, dentro de las medidas de prevención de riesgos laborales, pues características físicas de los locales. Hay que ver qué instalaciones existen en esos locales, en los equipos de trabajo, agentes químicos, otra vez físicos y biológicos, la organización y ordenación del trabajo, características del trabajador que puede ocupar ese puesto de trabajo, riesgos por la ocurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas y luego tareas ligadas a actividades o procesos peligrosos. A mí me pasó en la fábrica y fue la última semana en la que estuve para encima. A ver, no lo voy a comparar a lo de Valencia, Paiporte, todo esto, porque eso es una animalada, pero nosotros donde teníamos una zona de carga era en la planta de abajo. Se nos inundó, a mí se me llegó el agua hasta las rodillas, ¿vale? Y en esa planta baja teníamos el transformador de alta corriente, ¿vale? ¿Sabéis lo que hizo el jefe de fábrica? Alta corriente, estamos hablando de unos fusibles que son como una ventana y de unos ostiones allí que puede caer de la Virgen. Estábamos con el agua a las rodillas y no cortó la corriente, no cortó a la alta corriente. Yo cuando veo que empieza a venir el agua tal, yo digo, me subo y yo abajo no voy. Tú haz lo que quieras, eh, que yo abajo no voy. No, no. Y os juro que bueno, que ese día no se trabajó más, vamos. Por mucho que se ponga el otro, que me da igual. No, yo no voy, no, abajo no me voy a meter, ¿vale? Y como trabajadores, yo os diría también que a veces hay que poner límites, me refiero. Que está muy bien todo, pero hay un momento que hay que parar. Y sé que es difícil, pero hay momentos que o paras o al final el que va a sufrir el daño eres tú, ¿no? Mira, me hace gracia esta transparencia porque parece lo de las cajetillas de tabaco de los problemas que puedes tener por fumar, ¿eh? A ver, concretar actividades que deberán desarrollarse dirigidas a la eliminación, reducción o control de riesgos de la empresa. Eso es importante. Es trabajo de la empresa, pero ya os digo, como trabajadores tenemos la responsabilidad personal
de que si encontramos riesgos, notificarlos. Una vez que se detecten, eh, tenemos que darle aquí la vuelta de determinar que si el calendario en el que se... Pues hay que haber un calendario. Si tengo un riesgo y hay que hacer una corrección a nivel de prevención, hay que tener un calendario donde se va a actuar y se va a hacer. Asignar personas. Si no tengo, si yo tengo calendario y no tengo recursos de nadie que lo haga, pues tampoco se va a poder hacer. Así que hay que asignar personas, definir recursos económicos, materiales que la empresa tiene que dedicar a este objetivo y establecer sobre todo protocolos. Protocolos son muy importantes, ¿vale? Porque los protocolos al final, eh, por ejemplo, ¿visteis las típicas películas de la NASA, pues Apolo 13 y todo eso? Cuando hay problemas, ¿qué hacen? Sacan un papelito, un manual y tienen protocolo. En este supuesto, ¿qué tenemos que hacer? Y hay una serie de pasos. En determinados momentos, un protocolo, jo, está muy bien porque lo que hace es evitar que improvises. Sí, me dice Rogelio, si hay problemas, llama a los cazafantasmas. Los protocolos son importantes sobre todo para, para eso, para no improvisar, para momentos de riesgo o momentos complicados, que sobre todo va a pasar que te pongas nervioso, que si es una cosa seria, pues te van a... que luego no lo sigue ni Dios, eso es. Pero es muy importante esos protocolos porque nos van a ayudar a que realmente tengamos una forma de trabajar. Lo clásico de las empresas o de los centros comerciales o de cualquier sitio, de cualquier espacio así grande. El punto de encuentro en caso de incendio, ¿vale? Todo el mundo lo vemos ahí, está ahí, y teóricamente si hay un incendio o lo que haya de ese de tener que evacuar ese escenario, teníamos que ir ahí, ¿vale? Aunque luego, vieron, hablando de Paiporta, en los peores ejemplos, lo de los trabajadores que tuvieron que salir en los centros comerciales a la segunda planta porque nadie de la empresa les dijo nada. Tuvieron que salir ellos. O, bueno, o el camionero de Mercadona que se quedó ahí enganchado. Pues que manda narices que tengamos que estar todo el día nosotros, pues al final uno más que muere, ¿no? Como al jefe le da igual, pues nosotros, no, en esas cosas tenemos que ser serios y tratar en la medida de lo posible, pues de dejar las cosas claras, ¿no? Dentro de esa planificación, pues, ¿qué actividades son de planificación especial? Medidas de emergencia, vigilancia de la salud de los trabajadores y luego información y formación del personal. La formación del personal. El, si os digo yo las formaciones que me dieron a mí de seguridad, vamos, es para echarse de risas. Porque las formaciones que nos dieron de seguridad era el trabajador que llevaba más tiempo que tú, diciéndote lo que le enseñaron a él, y vamos, y lo ibas con lo justo también. Salvo alguna formación específica, por ejemplo, que se nos dio en este caso, los abonos en España, por ejemplo, hay un tipo de abono que son los nitratos, que la gente que los usa, ¿vale? La gente del campo que usa los nitratos, cuando lo va a comprar a las tiendas, les piden el DNI, porque esos nitratos, en el mal uso que se hace su mal uso, eh, te puedes hacer una bomba, es explosivo, eso es lo que dice Rogelio. Una fábrica en Francia, en un pueblo, bueno, tuvieron un problema en la fábrica, explotó la fábrica y desapareció medio pueblo. O sea que el nitrato, como poca broma, como elemento para trabajar. Protección colectiva dentro del trabajador, medidas que protegen a los trabajadores de sufrir daños o accidentes ya dentro de todos los puestos de trabajo y lo que hablábamos de las zonas de paso y demás. Y luego la protección personal. La protección personal, conocéis los EPIs, ¿no? La expresión EPI, ¿vale? Que se hizo de moda, se puso de moda, bueno, de moda no, se implantó mucho con el tema del COVID, ¿no? Todo el tema de la mascarilla, todo el tema de esas protecciones individuales de las personas, ¿no? Pues claro, es responsabilidad de la empresa dotarte de los EPIs necesarios para la ejerción de tu trabajo y es obligación de los trabajadores ponérsela, ¿vale? Luego ya sabemos lo que pasa, ¿vale? Entre las prisas y demás, se pone o no se pone, pim pam. Por ejemplo, una de las medidas de seguridad, que parece una tontería, porque es de las medidas que se llaman pasivas, ¿no? En las fábricas, sobre todo, que las que se trabaja con maquinaria, tener las botas con punta de acero. Parece una tontería, pero por lo menos en casos muy determinados y algunos que tuvimos, pues se salvaron los dedos de esos trabajadores, ¿vale? Por tener la punta de acero reforzada. La protección colectiva,
Sí, tapones que a la larga se nota una locura. Si no pones tapones en los oídos cuando tienes esos grandes niveles de ruido, eh, sí, ¿no? Y botas muy guays. Y, claro, a mí me hace gracia porque los trabajadores antiguos, eso es lo que decía, los del cuento del abuelete, me contaban que iban a trabajar a las fábricas estas de piensos en alpargatas. Y yo decía, madre mía, ¿alpargatas qué dices? Yo, en fin, eh, sí, también lo que dice Gaizka. Si tú ves que te dan nepis, pero no son de buena calidad, que a veces también pasa, sí, que tomes tú la iniciativa de decir, mira, vale, me das esto, pero yo me traigo lo mío. Sí, sí, antes la seguridad era. Yo te digo, el encargado mío que yo tenía cuando empecé le faltaba la mitad de un dedo. Y dije yo, uff, esto empieza bien. Entonces, ya te digo que esas cosas, lo de la seguridad y todo esto, por eso digo que está muy bien la teoría, pero sobre todo la práctica había que darle muchas vueltas. Protecciones colectivas en máquinas, pues imaginaros, resguardos, protecciones de seguridad, protección del ruido. Pues a ver, en algunas máquinas es clásico, en vez de estar directamente con la máquina, tener como una caseta o un espacio cerrado donde esté aislado el sonido, ¿no? El ruido. Trabajos en altura, también, barbaridades podemos ver ahí, pues barreras, barandillas, redes de seguridad. Aquí me falta poner el arnés. Cuando estamos en altura, mucha gente no pone el arnés y es un clásico que te pueda desequilibrar allá arriba y irte abajo, ¿vale? Contaminantes de atmósferas, pues que haya ventilación, sistemas de extracción de gases y luego también señalización. Claro, por ejemplo, nosotros en determinados sitios, sabéis que la concentración de polvo en determinadas condiciones puede comprimirse y puede explotar, ¿vale? Yo tengo visto en la fábrica carteles de prohibido fumar y el tío echándose el piti justo donde decía que podía explotar, pero bueno, hay cada uno con su movida, ¿no? Y luego protección de riesgos eléctricos, materiales aislantes, tensiones de seguridad, interruptores diferenciales y distancias o separaciones de seguridad. Por ejemplo, el caso de. Os voy a contar por qué mi encargado perdió el dedo. El- Cuando un técnico de mantenimiento va a hacer una revisión a una máquina, ¿qué tiene que hacer lo primero? ¿Qué tiene que hacer? Bajar, quitarle la corriente, ¿no? Bajar el fusible de la caja de. Sí, sí, mayormente. Cortarlo, poner el candado, que es una herramienta clásica que se suele hacer para que sepan que tú estás trabajando en ello, ¿vale? Pero él quería verlo funcionando. Entonces ahí es un clásico trabajar con las cintas estas transportadoras. Pues le dijo al que estaba en el panel, que trabaja con un ordenador y tiene toda la información para manejar todo eso, oye, no me arranques la cinta número 50, ¿vale? Pues nuestro encargado se quedó colgando de la cinta para ver no sé qué leches y el otro, claro, porque el sistema informático, en vez de marcarte que eso estaba parado y que no pudieras usarlo, como hay 20.000 caminos, tiró para adelante con uno y obviamente, pues cuando arrancó la cinta, pues el señor se quedó sin un dedo, ¿vale? Entonces esas cosas son de cajón. Oye, yo voy a revisar una máquina, sé que esa máquina va a estar en funcionamiento. Si va a estar en funcionamiento y la quiero revisar, necesito un espacio donde poder verlo bien, pero si no lo hay, no me voy a jugar la vida. Y si tienes que hacer una revisión, mantenimiento, cortas corriente y ya está, ¿vale? Pero la gente es así. Nada, esto es lo mismo que antes, porque es lo mismo que hablamos de esas protecciones. Lo único que aquí, bueno, pues vamos viendo en jerarquía cómo podemos hacerlo pasando de barreras barandillas, cobertura de agujeros, redes de seguridad, andamios. En los procesos de montaje y mantenimiento, lo primero, mira, habría que poner aquí lo que dijo Gaizka antes, iniciativa y sentido común. Yo sumaría la palabra iniciativa porque iniciativa es muy importante en el sentido de que tú te adelantas a los riesgos, ¿vale? Desconectar toma de corriente, pulsera antiestática, que existen en el mercado. Eh, claro, claro. Digo, que lo que dice Antonio también. Eh, es que podemos liarla en el trabajo de una manera súper rápida. Pulseras antiestáticas para que no nos pegue el chispazo cuando estemos dentro del equipo o de la placa y pues tener en cuenta las normas de prevención, ¿no? Trabajar con herramientas homologadas, ¿vale? Fundas que aíslen electricidad, mangos de antideslizantes en perfecto estado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, mirar, está soldando aquí. Hostia, yo nunca lo hice en mi vida, pero hay que tener unos huevos ahí gordos para ponerte a soldar placa ahí, ¿eh?
Eh, Hay que andar con todas las herramientas, sobre todo, vale, cierto, sí, correcto, que me acabo de flipar yo, ¿vale? Pues como hablamos esto de riesgos, ya veo, me pongo ya en el peor de los escenarios, ¿eh? Está midiendo, correcto, que son las puntas del multímetro. Eh, pues eso, el poder, en este caso, está revisando partes de la placa para que veamos que esté funcionando. Fase de instalación y montaje de equipos, pues eh, faja lumbar si es necesaria, sobre todo, bueno, si tenemos que estar con cargas de los equipos también. Imaginaros tener que mover un CPD. Los servidores pesan, ¿eh? Me parece que no, pero un servidor de rack pesa bastante. Guantes de protección y luego técnicas posturales, ¿vale? Hay técnicas en las que podemos llevar bien las cargas sin tener que forzar tanto la espalda, por ejemplo, ¿no? Dentro de la configuración, respetar distancias de separación, ajustar la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos y luego evitar la fatiga visual, que son estas normas de protección frente a pantallas. Y pues en el mantenimiento y reparación de equipos, pues normas para la manipulación, porque pone aquí vacunas. Vale, ok. Al abrir y manipular equipos informáticos será recomendable, sí, tétano sobre todo, haber tomado precauciones ante la posibilidad de algunos componentes internos que estén oxidados, en especial si las máquinas a manipular son antiguas. Recomendable tener las vacunas recomendadas para este tipo de actividades, pues sobre todo por elementos oxidados, porque, bueno, no sé vosotros, yo cada vez que abro un equipo, me corto, siempre. Yo siempre que abro una torre, todos los componentes, o sea, todo el aluminio que tiene y demás, yo acabo con la mano cortada, ¿vale? No son grandes cortes, pero sí que son cortes. Aunque lleve guantes, bueno, claro, hay que ver qué guantes son, pero normalmente voy sin guantes, me corto. ¿No os pasa a vosotros alguna vez que siempre que andamos con estos nos cortamos? Es que es muy fácil, súper fácil, o sea, es que es facilísimo. Nada más que roces un poco la caja por un lateral, ya está, te vas. También, sí, sí. Bueno, recordar lo que decía de trabajar ¿cómo era esto? Lo decía bien, de herramientas homologadas, ¿vale? Un destornillador del chino de 50 céntimos, pues posiblemente igual no sea la mejor herramienta para trabajar profesionalmente, ¿no? También hay que tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Pues nada, en principio toda la parte de protección. Me alegro mucho compartir con vosotros este momento de ver que somos conscientes de los riesgos, no solo de informáticos, sino que como tenemos vida todas las personas y cómo funciona también en España. Es bastante que podamos trabajar en fábricas como la que hablando yo, porque forma parte de la realidad de este país, que ese tipo de fábricas son sitios donde podemos ir a trabajar. Podemos ir a trabajar como técnicos informáticos, ¿eh? No tenemos por qué estar de mozos de almacén ni todo eso. Y también nos va a tocar parte de seguridad. Por ejemplo, si somos técnicos de informática de una empresa de estas, por ejemplo, y entramos en el almacén, una de las cosas que tenemos que hacer es entrar con el chaleco reflectante, ¿vale? Tenemos que también formar parte de la prevención o los riesgos, o la prevención de riesgos que tienen los propios elementos. O cuando yo estaba en la imprenta, que estaba de técnico informático, teníamos, por ejemplo, una máquina que era una troqueladora que cortaba diferentes tipos de material y teníamos que actualizar el sistema operativo porque tenía al final un ordenador y esa máquina pues había que entrar con tranquilidad y cuando el técnico no la usaba, ¿vale? O por ejemplo, el informático de piensos que teníamos era un señor que le cayó bastantes broncas porque el tío llegaba, cogía los ordenadores, no preguntaba a nadie y había cosas funcionando. Cosas que estamos hablando de máquinas que son grandísimas, que pueden causar muchísimos problemas y el tío llegaba y no preguntaba a nadie en producción y se dedicaba a coger los ordenadores. Yo decía, tú estás loco perdido. Porque yo, por ejemplo, yo simplemente sé lo que funciona en empresa, aunque sea informático, y sé que hay un ordenador, si hay un ordenador manejando un paletizador o manejando, yo que sé, qué máquina más grande que la Virgen, que anda cortando cosas, yo lo primero que haría es preguntarle que la maneja. Y cuando sepa que no está haciendo nada y sepa que puedo trabajar con él, ya trabajaré. Pero eso de entrar ahí a la gorda de las bravas, imaginaros eso, que por lo que sea, toca lo donde no debe o corta el proceso donde no debería y ya está liada, ¿vale?
Pues nada, listo. Tengo que revisar qué nos queda del temario, no nos falta mucho y sobre todo mi intención era volver a recuperar toda la parte más práctica de hacer cosas, ¿vale? No sé si existirá algún simulador de, en plan rollo, cosas de prevención de riesgos, voy a echar un vistazo porque estaría guay también verlo, porque es ahí donde realmente lo vamos a ver, ¿no? Y nada, nos faltan pocas clases ya, os digo, para de cara al examen y digo que de la última clase dejamos súper claro lo que entra en el examen, lo que no, y nada, seguimos con el temario de fundamentos de hardware para todo esto. Puede ser un meme, sí. Imagínate, si es un típico simulador de los riesgos básicos de todo esto, sí, porque somos así, ¿no? Dice Rogelio que si hay un simulador de riesgos que al final lo que buscamos es hacer el riesgo, ¿no? ¿Os acordáis del juego del Carmageddon, no? Si los que seáis más veteranos, bueno, o los que jugasteis al GTA, por ejemplo. GTA, pues, ¿cuántos de vosotros si jugasteis cogíais la motosierra y ibais por ahí, pues, partiendo personas, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Atropellar viejas, Carmageddon era ese juego, exactamente. Era el de... Es más, tú atropellabas a gente y si atropellabas abuelas, señoras mayores, te daban más puntos, ¿vale? Sí, también lo de los Sims era un clásico, lo del clásico de dejar al Sim muriendo. Yo en los Sims lo que hacía, les hacía como un zulo, los dejaba ahí en un cuadrado sin ningún servicio y lo que durase, ¿vale? Joder, que me encanta compartir con vosotros estos momentos de ver que estamos así de locos todos, ¿eh? Locos, no, bueno, en el momento es más la curiosidad, ¿no? Yo creo que al final el ver que te permiten hacerlo, pues lo haces, ¿no? Es lo que tiene. Vale, pues nada, listo. Nos vemos la semana que viene y a ver si os voy adelantando ya cosas también de preguntas y todo esto para que tengáis y material para que podáis trabajar, ¿vale? Sobre todo eso, que de cara a exámenes ya también lo vayamos enfocando y que nada, que la tarea sea lo más sencillo para vosotros de estudiar y que todo el mundo apruebe la asignatura, ¿vale? Pues, pues nada, listo. Nos vemos, sobre todo, recordar, nos vemos en la siguiente clase y de aquí a la siguiente clase, por favor, que nadie tenga ningún accidente laboral, ¿vale? Con la clase de hoy no podemos tener ningún accidente. Venga, hablamos.